Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra. No vamos a leer un solo versículo, vamos a leer 5. Pero hay de pie, los que no son ligeros en abrir la Biblia, pues lo pueden leer acá en el video. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a estudiar estos 5 versículos. De estos 5 versículos vamos a sacar una palabra que sobresale de los 5, se repite en estos 5 versículos. Entonces vamos a leer Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién me tiene? Por favor, me manejan el computador. Esperemos que estén listos. Bueno, entonces ahí donde están pues. Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El otro texto está en 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. 2 Corintios 4, 16 al 17 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Pueden tomar asientos. Lástima que se dañó ese computador en la introducción. Lo que quería hacer era que en esos 5 textos resalta la palabra no desmayéis. En los 5 textos aparece esa palabra no desmayar. ¿Qué tal si me colocan por favor la diapositiva que sigue, si está bien ya el computador? El significado de desmayar, por favor. Desmayar en griego es la palabra enkakeo, y esa palabra desmayar significa debilitar, alguien que está débil, alguien que está descorazonado, alguien que está cansado, alguien que ha perdido el ánimo, alguien que carece de valor. Sigue, por favor. También significa ser de poco ánimo, abandonar algo que estás haciendo, que tenías entusiasmo para hacerlo, ya ahorita ya, como ya no tienes ese ánimo, entonces abandonas lo que estás haciendo. También la palabra ahí desmayar también significa abandonar, desalentar, relajarse. Primero era muy diligente en hacer ciertas cosas, ahora soy ¿qué? Relajado. Desmayar también significa dejar de hacer las cosas con entusiasmo. Yo creo que ya entendimos más o menos qué significa ¿qué? Desmayar. Todos los días de la vida cristiana, usted y yo debemos de no desmayar en lo que estamos haciendo. Debemos de estar firmes, viniendo al culto, sirviendo al Señor, orando, leyendo la palabra, tener las mismas energías todos los días, tener las mismas fuerzas, tener siempre el mismo entusiasmo. Pero la realidad es otra. Eso es lo que Dios nos exige y eso es lo que Dios manda. Pero Dios también sabe que nosotros en la vida tenemos momentos difíciles. Como seres humanos, no a toda hora estamos con el ánimo arriba. A toda hora no estamos con las energías arriba. Hay momentos donde nos cansamos, donde nos perdemos el ánimo y donde
también vienen pensamientos en nuestra vida: no voy a dejar de servirle a Dios, o no voy a volver más a la iglesia, voy a abandonar los caminos de Dios. El ánimo es como el yoyo, yo siempre lo he dicho así, ¿no? El yoyo unas veces está arriba y otras veces está abajo. Hoy amanecimos bien, o comenzamos bien haciendo algo, mañana la energía espiritual disminuye. Hoy estamos bien, mañana puede que estemos cansados. Pero lo que Dios quiere hoy es que usted y yo recibamos esa palabra que Dios quiere decirnos hoy: no desmayes. Dios nos quiere decir hoy: yo quiero renovar tu entusiasmo, yo quiero renovar tu ánimo en esta noche. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana, a través de la palabra. Esta clase de estudios es un sermón que se titula, pues la clase de sermón es estudio de términos. ¿Cómo así que estudio de términos? Usted escoge una palabra bíblica, si se puede ir al original mejor, al griego o al hebreo, para ir a la fija. Eso es un estudio de términos. A mí es uno de los estudios que más me encanta dar, ¿sí? Coger una palabra en el original y dar un paseo por la Biblia, aunque aquí nos vamos a limitar solo en 5 versículos, pero es una clase de estudios para mí muy bueno. Pues yo me siento muy bien predicando un estudio de estos. Estos 5 versículos están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y en estos 5 versículos está la palabra griega ahí: no desmayar. Y luego lo que vamos a hacer es que en el mismo texto nos dice en qué no debemos de desmayar. ¿Sí me entiende? En qué no debemos de desmayar. Entonces nos dice: no desmayes, pero en el mismo texto dice: no desmayen por esto, o en aquello. Y el primer versículo está en Lucas capítulo 18, versículo 1. También Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan de esta parábola? La parábola de la viuda, ¿cierto? Y el juez injusto. Todos sabemos la historia de esta parábola, ¿no? Una viuda que tenía una necesidad. Como viuda no tenía un hombre ahí que la ayudara. Fue y le rogó a un juez que le ayudara, pero la parábola dice, el Señor Jesús decía en esa parábola, que este juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces el juez siempre le sacaba el cuerpo a la viuda para no ayudarla. Entonces el juez le decía que se fuera, pero la viuda nunca se fue. Todos los días venía y le pedía y le suplicaba al juez injusto que le hiciera misericordia. Pero todos los días el juez decía que no. El juez al final dijo: bueno, ayudaré a esta mujer para que no me moleste más. Pero cuando la viuda se dio cuenta que el juez la iba a ayudar, esta mujer estaba feliz, dichosa, porque el juez por fin hizo ¿qué? Lo correcto. Jesús dice que este juez era malo, no temía a Dios ni respetaba a hombre, pero es muy distinto al Dios que nosotros tenemos. Amén. Un Dios que ¿qué? Que nos ama. Amén, hermanos. Y aunque este juez era malo, por fin hizo ¿qué? Lo correcto. Y si Dios es bueno, entonces siempre va a hacer ¿qué? Lo correcto. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús con esta parábola? Jesús quería darnos una enseñanza. Y la enseñanza era que siempre debemos de orar. ¿Sin qué? Sin desmayar.
y reconocer que Dios siempre escucha y que Dios siempre contesta ¿qué? Nuestras peticiones. Esa es la enseñanza de esa parábola. Entonces, en este versículo, el Señor Jesucristo nos presenta dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Orar siempre. ¿O la otra opción cuál es? O desmayar. Ya usted y yo, ¿qué? Escogemos. Si orar siempre o desmayar. La viuda estaba pasando por una situación difícil. Apliquémoslo a nosotros, sí, es que la vida no es fácil, ¿cierto que no? Todos tenemos problemas. Unos tienen más problemas más agudos que otros. Otros manejan los problemas de una manera más moderada que otros. Pero aquí vemos a una viuda con dificultades. Pero también en esta parábola nos enseña de que Dios ve la situación de la viuda. Dios ve la situación de usted y de mí. Amén. Esta parábola también nos enseña de que hay un Dios que vive. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Un Dios que se preocupa por nosotros. Un Dios que se preocupa por nosotros. Un Dios que escucha nuestra oración. Y un Dios que contesta ¿qué? Nuestra oración. Según ese texto, aparece la palabra necesidad, ¿sí o no? ¿Y qué es una necesidad? Es algo que usted no puede ¿qué? Vivir sin ella. Entonces, según eso, la oración no es algo opcional. La oración no es si usted quiere o yo quiero. La oración es una ¿qué? Es una necesidad. Y cuando es una necesidad significa que es algo vital para la vida. Usted sin la oración no vive. Usted sin la oración no puede ser cristiano. Pero también nos dice el texto cómo se debe de orar. ¿Cuál es la frecuencia para orar? ¿Cuál es la frecuencia para orar? ¿Orar qué? Siempre. Y el verso 7, si me están manejando el video, verso 7, también dice de que debemos de orar no solamente de qué, dice de orar de día y de noche. ¿Quién está manejando el video? Por favor, el verso 7. De ese mismo capítulo, Lucas 18, versículo 7. Bueno, esperemos. Lucas 18, 7. Bueno, si lo tienen ahí en sus Biblias, léanlo. Dice que debemos de hacerlo ¿de qué? De día y de noche. Orar siempre y hacerlo de día y de noche. La oración, ¿se acuerdan? Hacerlo siempre y de día y de noche. Esa es la frecuencia con que debemos de orar. Quiero ilustrar este punto con algo que pasó en mi vida. Hace 30 años, o hace 31 años precisamente, bien cumplidos. Cuando estaba estudiando en el seminario, estudiar en el seminario no fue fácil para mí, porque tuve que dejar mi trabajo. Yo trabajaba en empresas públicas y yo me ganaba 3 mínimos y apenas trabajaba 3 horas diarias. Todos los días venía a almorzar a la casa. Y para entrar al seminario tenía que dejar mi trabajo y dedicarme totalmente al estudio, porque el estudio era desde las 6:30 de la mañana hasta la 1:30 o 2 de la tarde, todos los días. Tenía que pagar un semestre muy caro.
y yo sin trabajo, mis padres, pues, ¿cómo me van a ayudar? Están viendo, sabiendo que mi papá, pues, toda la vida con un mínimo. Hace por ahí 2 años, el semestre, o el año pasado, el semestre estaba a 4 millones de pesos en el seminario. Hace 31 años sí estaba más barato, pero era casi lo mismo, ¿cierto? Yo tenía que pagar 4 pasajes diarios. 4 pasajes diarios, no existía el metro. Tenía que ir al centro, y del centro coger uno al Robledo, lo mismo de Robledo al centro y del centro aquí al Popular. Tenía que comprar cuadernos, tenía que comprar libros. Había una canción, y es una canción que yo recuerdo mucho, y siempre que la escucho, para mí me trae recuerdos muy lindos, porque en el seminario siempre cantábamos esa canción, y todos los seminaristas cuando cantábamos esa canción nos poníamos a llorar. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Una noche, eso fue un domingo, cuando yo estaba visitando a Berta, era mi novia, en el Minuto, ahí cerquita de la feria. Entonces yo tenía que caminar mucho, desde la feria, por el puente Soya. Entonces tenía mucho tiempo para orar. Y yo recuerdo que esa noche, un domingo en la noche, yo le oré a Dios. Después de terminé la visita, me puse a orar todo el camino y le dije: Dios, yo para mañana no tengo pasajes. Así se lo dije. Y tú me prometiste que me ibas a proveer. Y no tengo pasajes. Y recuerdo que subiendo aquí la 120, ahí por donde vive la mamá de Lida, se me acercó un joven de la iglesia y me dijo: John, hicimos una vaca entre varios jóvenes de la iglesia, porque Dios nos dio el sentir de darle esta ofrenda. Algo parecido le pasó al profesor mío, Javier Walker, un gringo, tal vez de los mejores profesores que yo tuve en el seminario. Y él nos contaba en la clase que él, cuando también estaba estudiando en el seminario, allá en Estados Unidos, una noche no tenía nada que comer. Su esposa estaba en embarazo, estaba esperando a su primer bebé. Y solo tenía en sus bolsillos 10 centavos de dólar. ¿Sabe qué es eso? 400 pesos. Y ya era la hora de la comida y él nos decía llorando, no teníamos qué comer. Se puso a orar. Y él le dijo a Dios: Dios, ¿qué voy a hacer? No hay ni para la cena. Estoy casado, mi esposa está en embarazo, tenemos hambre. Señor, tú prometiste sostenerme. Cuando estaba orando, llegó un correo. Y la recibió su esposa, Ana María Walker. Cuando terminó la oración, el pastor Javier Walker abrió el sobre
Y mira lo que decía en el sobre. Señor Javier, no me conoces. Soy amigo de tu padre. Yo estudié en el seminario donde tú estás estudiando. Y yo recuerdo que cuando estaba estudiando, a mí no me sobraba el dinero. Y Dios me dio el sentir de darte una ofrenda pequeña, porque creí tal vez que usted tenía alguna necesidad. Me devuelven otra vez al primer punto. Tenés dos opciones. Desmayar o orar siempre, día y noche. Amén. El segundo punto está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, por cuanto teniendo nosotros este ministerio, Pablo está hablando del ministerio de él. Según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, ¿qué? No desmayamos. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está dando también dos opciones. Seguir sirviéndole a Dios. ¿O la otra opción cuál es? Desmayar. Puede que tú como líder estás pensando en eso. En desmayar. En dejar el ministerio. Dejar de servirle al Señor. Servir a Dios no es fácil. Por el tiempo que demanda el servirle a Dios, por la dedicación que hay que darle a Dios para servirle, por el esfuerzo que demanda para poderle servir a Dios. No es fácil servirle a Dios cuando no tenemos la salud para hacerlo. A veces hay ganas, pero no tengo salud. A veces sirviéndole a Dios, no amanecemos con ganas de hacer nada. Estamos cansados y de ánimos está por debajito. ¿Qué tal un ministerio que dependa de usted? Dirá usted, pastor, nadie es indispensable. No, sí, hay casos donde el único que hace eso en la iglesia es usted. Y si usted se va, ¿qué? Pastor, Dios levantará a otro. Sí, Dios lo va a levantar. Pero a su debido ¿qué? Tiempo. A mí, yo llevo 30 años como pastor. Y en 30 años como pastor, líderes claves me han dicho, pastor, yo no quiero seguir sirviendo. Le entrego el cargo. Y yo dije, Dios, ¿ahora qué hago? ¿Sí me entiende? Porque no tengo una persona idónea que coja el cargo y que las cosas marchen igual como este líder lo estaba haciendo. Hay líderes que quieren desmayar porque quieren tal vez algo más sencillo, algo que les quede más tiempo, algo que no tenga tanta responsabilidad. Hay otros líderes que tienen que renunciar al ministerio de servirle a Dios por su cónyuge. ¿Usted sabía eso? Hay líderes que se le oponen al líder para que deje de servir. Eso me pasó en la Gabriela. Tenía un líder excelente, un torero. El hombre era líder de jóvenes, miembro del consistorio, predicador, se encargaba de los grupos familiares. Un hombre muy esencial en la iglesia. Y la esposa lo molestó tanto, que hasta este hombre tuvo que entregar todos los ministerios por darle gusto a su esposa. Dios te está dando dos opciones: desmayar o seguir sirviéndole a Dios.
¿qué vas a hacer? El tercer texto está en 2 Corintios 4, versos 16 y 17. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Ese texto también nos muestra dos opciones: desmayar o estar firmes en medio de esa tribulación que momentánea, leve y momentánea. Quiero que resaltemos esas dos palabras. Dios nos está diciendo que tal vez estamos atravesando por un problema, una dificultad, pero Dios nos está diciendo en esta mañana que esa dificultad es leve y momentánea. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta mañana? ¿Ven? Esa tribulación es leve y momentánea. Pablo estaba pasando por una tribulación, por la persecución por causa del evangelio. Pablo estaba en la cárcel. Pablo tenía necesidades básicas de lo que es estar uno preso. Porque dice Pablo en Filipenses en la carta de Filipenses, de que ninguna iglesia se acordó de él. Que la única iglesia que se acordó de él fue la iglesia de Filipos. Pero que él está acostumbrado a vivir sin nada, con poco, con mucho. Entonces Pablo estaba pasando por una leve tribulación momentánea. Pablo tenía problemas de salud. ¿Se acuerdan que Pablo todo el ministerio se la pasó enfermo? Un aguijón en la carne. Y aún las demandas de la obra, porque aunque él estaba en la cárcel, él todavía era pastor de muchas iglesias. ¿Se acuerdan una frase que él dice? Es inolvidable lo que él dice, es algo tremendo. Él dice que para él la obra de Dios, para él los dolores que produce la obra de Dios son como dolores de parto. Esas eran las luchas del apóstol Pablo. Pero él decía, es una leve y momentánea tribulación. Tal vez tú estás atravesando por una enfermedad. Tal vez la economía no es fácil. Estás desempleado y lleva varios meses así. Tal vez tienes problemas familiares y crees que es mejor que desmayar. ¿Y sabe qué es desmayar en un matrimonio? Es no seguir más con el matrimonio. Hasta aquí llegó el matrimonio. Tal vez tienes un hijo en las drogas. Tal vez tienes un hijo muy rebelde. Tal vez tienes un esposo que es un ogro. Tienes dos opciones: pasar por esta leve tribulación momentánea o desmayar. La cuarta está en Efesios 3:3. Por lo cual pido, otra vez el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: no desmayéis. ¿A causa de qué? De mis tribulaciones por vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos da dos opciones también: desmayar o algo nuevo, ¿no? Tribulaciones. Estar a punto de desmayar por las aflicciones ajenas. Oiga pues, algo nuevo. Habían miembros en la iglesia de Éfeso
que estaban a punto de descarriarse por todo lo que le estaba pasando a Pablo en la cárcel, por situaciones difíciles que ajenas. ¿Será que uno desmaya con las aflicciones ajenas? Claro. ¿Cuántos padres han desmayado porque se les ha muerto su hijo o su hija? Una muerte ajena. ¿O cuántos padres han desmayado porque sus hijos están en la droga? Usted no está en la droga, es su hijo el que está en la droga. Pablo se dio cuenta que en la iglesia de Éfeso habían unos que ya no tenían ganas de seguir al Señor por todo lo que Pablo contaba. Y decían, pero si Pablo es un siervo de Dios, ¿por qué pasa necesidades? Porque si Pablo es un siervo de Dios, ¿por qué tiene un aguijón en la carne? Porque si Pablo es un hijo de Dios, ¿por qué está en la cárcel? Porque si Pablo es un hijo de Dios, no tiene cómo cepillarse los dientes, no tiene ropa interior, porque ninguna iglesia se acordó de él cuando estaba en la cárcel. Entonces los hermanos de Éfeso ya no tenían la misma fe, ya no tenían la misma energía. Pero Pablo les advierte aquí el peligro de uno desmayar. ¿Cuántos hermanos han desmayado porque un líder de la iglesia cayó? Era un líder tan amado, tan querido. ¿O cuántos hermanos están desmayados porque al ser querido cometieron con él una injusticia? Y esa injusticia que es como si me lo hubieran hecho a mí. Y entonces estoy desanimado, estoy con el ánimo abajo. Bueno, hermanos, dos opciones: desmayar o afrontar las situaciones difíciles que los demás afrentan, aunque sean mis seres queridos. Pero la vida sigue. Amén. La vida continúa. Y todas esas cosas hacen parte de la vida cristiana. Amén. Problemas, salud, injusticias, muerte, enfermedad. Eso hace parte de la vida. Y la quinta, ya para irnos para la casa, Gálatas 6:9, perdón. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos, sino ¿qué? Si no desmayamos. Otras dos opciones acá: desmayar o seguir haciendo el bien. Seguir haciendo el bien, como vamos bien, o desmayar. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas bien? Y el texto nos dice de que segaremos, pero yo no veo ningún fruto, yo no veo ningún resultado, aunque haga lo bueno, aunque haga el bien, yo no veo nada de segar, yo no veo ningún resultado, yo no veo ningún fruto. Los mismos con las mismas. Entonces la gente se desanima y dice, entonces ¿para qué sigo haciendo el bien? ¿Para qué sigo haciendo el bien si yo no estoy segando nada, si no estoy recibiendo nada? Pero aquí el apóstol Pablo
guiado por el Espíritu Santo, nos está garantizando, porque es palabra de Dios, que si usted sigue haciéndolo bien, el bien, ¿usted va a qué? A cegar. Aunque todo alrededor usted lo ve complicado, aunque usted todo alrededor usted vea de cegar, yo no veo nada. Antes esto va de picada. Pero eso es lo que usted ve. Pero lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que siga haciendo el bien, que con el tiempo ¿qué? Vas a cegar. ¿Cuándo llegará ese tiempo donde vamos a ver los frutos de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo? No lo sabemos. Pero hay una promesa de que va a haber una cosecha. Amén. Que va a haber una cosecha. Pero dice a su tiempo. Quiere decir en el tiempo de quién. Ya. Es que ahí está el dilema, que es que nosotros queremos las cosas es a nuestro tiempo, no al tiempo de Dios. Pero Dios te está diciendo, sigue haciendo el bien. A mí me gusta el fútbol. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta de eso, ¿cierto? Ese fútbol ese deporte es maravilloso, muy bueno. ¿Ustedes no han visto cuando un equipo va perdiendo 2-0 y faltando 10 minutos meten un gol, quedan en 2-1 y en el último minuto empatan? Yo creo que ese texto sería excelente para un futbolista. Sigue haciendo el bien, que con el tiempo ¿qué? Cegaremos. Pero ¿cuántos de nosotros faltando 10 minutos ya nos entregamos a lo que la corriente ¿qué? Nos lleve? Hombre, pero en 10 minutos ibas a empatar, ibas a hacer 2 goles. Faltaba poco. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Amén, hermanos. Sigue haciendo el bien. ¿Se acuerdan? Orar o desmayar. Servir a Dios o desmayar. Circunstancias difíciles o desmayar. Las aflicciones ajenas o desmayar. Seguir haciendo el bien o desmayar. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias porque hoy nos habló, fue tu palabra inspirada. Hoy tu Santo Espíritu nos ha hablado. Y tal vez, Dios, muchos de los que estamos acá, Señor, tal vez tenemos el ánimo bajo. Tal vez muchos de los que estamos acá, nuestras fuerzas están debilitadas. Tal vez muchos de los que estamos acá tenemos un corazón herido, un corazón decepcionado. Tal vez muchos de los que estamos acá estamos cansados. No creemos que tenemos el valor de seguir adelante. Hasta muchos han pensado abandonarte. Muchos están desalentados y relajados espiritualmente. Tal vez muchos de los que están acá, Señor, ya no tienen el mismo entusiasmo.
el mismo entusiasmo de antes. Oh Dios, ayúdanos. Danos fuerzas. Tu palabra dice allá en Isaías que tú darás fuerzas al que no tiene ninguna. Que tú multiplicarás las fuerzas como las águilas. Que hay un grupo de tus hijos, oh Dios, que necesita, oh Dios, que nos des de esas fuerzas. Que tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón. Que creamos, Señor, que desmayar es lo más terrible que podamos hacer en nuestra vida espiritual. Que desmayar es la decisión más radical que podamos hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre. Sabemos, Señor, que en nuestras fuerzas no podremos, pero con tus fuerzas, Señor, seremos más que vencedores. A ti sea la honra y la gloria, oh Dios. Llévanos a casa en bendición. Amén y amén.